Buenas tardes a todo el público que nos está siguiendo por la página de Antroposentido. También agradecer eh, que en esta mesa nos va a acompañar Juan Carlos Rey González. Él es antropólogo por la Universidad Central de Venezuela, formado en el área de arqueología y con estudios de posgrado en historia. Se ha desempeñado profesionalmente en el área de políticas públicas como miembro de la Comisión Nacional de Demarcación de Tierra y Hábitat de los Pueblos y Comunidades Indígenas y como director general de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio de Poder Popular para los Pueblos Indígenas, entre otras responsabilidades. Ha sido docente en la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello y las escuelas de Artes y Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Entre los trabajos de investigación de su autoría se encuentra el libro Huellas de la Inmigración en Venezuela, entre la historia general y las historias particulares, publicado en el 2011 y por la Fundación Empresa Polar. Actualmente es profesor del Departamento de Teoría y Métodos de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, donde dicta los cursos de Teoría y Métodos 1 e Introducción a la Antropología Aplicada. Le doy la palabra al profesor Juan Carlos Rey González. Bueno, antes de iniciar también quiero explicarle la dinámica de la mesa, que va a tener 40 minutos, faltando 5 minutos, le aviso, ¿no? Para que pueda concluir con su exposición y unos 5 minutos que vamos a dar este tiempo para recepcionar las preguntas que nos van a estar haciendo llegar por la página y bueno, también por acá por interno para que pueda responder las preguntas o algunas dudas, ¿no? Que han podido surgir en la exposición que se va a dar. Bueno, muchísimas gracias, Dayana. Muchísimas gracias. Primero tengo que agradecerles al Centro Federado de Antropología de la Universidad Nacional San Antonio Abad en Cusco y a la revista Antroposentido por la invitación a este quinto coloquio. Es el quinto coloquio de estudiantes de antropología que denominaron Reflexiones desde la antropología, sociedad, cultura, ambiente y política en Perú. Eh, bueno, también un agradecimiento a Dayana, que fue quien me contactó y ha estado pendiente de todos los detalles. Mi participación en el coloquio, cuando me hicieron la invitación, realmente yo planteé que no iba a presentar una investigación como acabada, sino más bien algunas ideas con respecto al tema migratorio y a los migrantes venezolanos en general, ¿no? Entonces, voy a compartirles la pantalla con una presentación. Oh, un momento. Esta presentación se fue al final. Ahora sí. Esta presentación yo la titulé Emigrantes desde una tierra de inmigrantes y son algunas claves para comprender a los migrantes venezolanos. Lo que yo siempre digo cuando me presento en algún espacio para hablar de migraciones, que varias veces lo he hecho, es que yo no soy un especialista en migraciones. Yo soy antropólogo que en algún momento he trabajado el tema migratorio, pero fundamentalmente desde una perspectiva más bien histórica. Si prestaron un poco de atención a ese breve recorrido de mi carrera profesional que comentaba Dayana, se habrán dado cuenta que es un poco errático. Yo fui formado fundamentalmente en el área de arqueología, dentro de la escuela de antropología,
hice estudios de posgrado en historia, trabajé un poco en investigación histórica, pero también me dediqué al área de políticas públicas, trabajando directamente con el ente rector de las políticas en materia indígena, si pudiéramos decir en materia indígena, eso es bien cuestionable, en Venezuela, y también he sido docente tanto en la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello como en la Escuela de Artes y Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Esto dice mucho quizás también de una suerte de poca precisión académica o una carrera académica no convencional de mi parte, pero que siempre ha estado orientada, desde mi perspectiva, por un problema que es clave para la antropología, que es el problema de las identidades. Las identidades grupales y las identidades individuales. Las identidades como fuerzas que nos cohesionan, pero también como barreras que nos dividen, ¿sí? Y siempre ha sido el problema de las identidades lo que ha movido mi desempeño profesional en el área arqueológica, en la investigación histórica, en este problema migrante, pero también en el abordaje de políticas públicas orientadas a pueblos indígenas. Entonces, de alguna manera, yo me siento muy identificado con esta frase que muchos le atribuyen a este señor que seguramente ustedes conocen, que es Clyde Clubhouse, que fue un antropólogo que trabajó en los Estados Unidos, fundamentalmente es de la escuela de Boas, y trabajó con el pueblo navajo, pero que escribió este librito que está acá, que es Antropología, es un libro clásico de los años 50, creo que es del 51, la primera edición, pero existe la edición en español del Fondo de Cultura Económica, que es muy fácil de conseguir, sino también en formato digital, y dice algo así: estudia sociología el que no está a gusto con la sociedad en la que vive. Estudia psicología el que no está a gusto consigo mismo. Pero el que no está a gusto ni con la sociedad en la que vive, ni consigo mismo, ese sujeto, señores míos, estudia antropología. Seguramente esta frase ustedes la han oído, pero vale la pena recordarla porque es una frase que a mí personalmente me identifica mucho con lo que me mueve profesionalmente como antropólogo. Y creo que en este contexto del Congreso sería interesante pensarla un poco. También debería decirles, esta frase se la atribuyen a Clubhouse y es muy posible que sea de él porque es su forma de escribir. Yo no he encontrado en ningún lugar dónde está la cita precisa. Si alguno de ustedes la conoce, sería bien interesante que me la informara, porque yo en muchos años he leído esta frase muchas veces, pero nunca he encontrado su cita precisa y quizá sea apócrifa, pero no, si fuera apócrifa, no me parece que sea una mala frase. Entonces, en este caso, en este recorrido que les decía yo, con el tema de las identidades y fundamentalmente, en mi caso, como venezolano, como hijo de inmigrantes españoles a Venezuela, cuando tuve la oportunidad de trabajar y de hacer una investigación con respecto a la historia de la migración, de la inmigración en mi país, eso movía mis intereses por el ser venezolano, y el ser venezolano en un contexto, este libro se comenzó a escribir, o la idea surgió alrededor del 2005, entre 2005 y 2007 fue la producción del libro, aunque se publicó en 2011, pero en un contexto donde Venezuela estaba políticamente redefiniéndose. La nueva constitución de 1999, que ya no es nueva, pero era nueva en ese momento, definía por primera vez a Venezuela como una república multiétnica y pluricultural. Es decir, esta identidad quizá
que tradicionalmente se había entendido en mi país como una identidad que era una identidad muy invisibilizadora de las diferencias, una identidad mestiza, se comenzaba a reconocer en el contexto de esa constitución, de la constitución actual, como una identidad plural, donde no solamente era un reconocimiento a la población indígena y a la población africana, constituyentes del momento de surgimiento del Estado Nacional, sino también a la población que fue llegando en oleadas posteriormente, sobre todo en el caso venezolano, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, esta es mi experiencia más fuerte con el tema migratorio, y a partir de esta experiencia, la experiencia de este libro, es que voy a plantear algunas ideas con respecto a la realidad que hoy día vivimos, que es de una Venezuela que ya no es una tierra de inmigrantes, sino una tierra de emigrantes. Entiendo que el público, fundamentalmente del coloquio de antropología y en el Cusco, será peruano y estarán interesados en esa inmigración venezolana que llega al Perú, pero esto que voy a decir vale para el Perú, pero vale para Colombia y vale para España, vale para Chile, vale para todos los países donde se ha venido derramando el flujo migratorio venezolano. Entonces, como les digo, estas ideas que voy a plantear, muchas de ellas no son originales, muchas de ellas son ideas que quizás ustedes consideren de perogrullo u obvias, pero me parece importante pensarlas y recordarlas, porque muchos pueden estar interesados en el tema migratorio, y el tema migratorio pueden activarse, como decimos a veces acá, activar las pensaderas, estas nuevas ideas o estas ideas viejas que se presenten nuevamente acá en esta mesa. Para abordar el tema migratorio, como les decía, yo no soy especialista en migraciones. Yo les recomiendo a quien le interese que revise este texto. Este es un libro que salió publicado en el año 2019-2020, de Ediciones de Carrera, edición en castellano, por Alejandro Rey, que es venezolano, y Roger Noone, que es británico, si no me equivoco, que es un libro muy actual que revisa elecciones. Está imbrincada en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Entonces, es importante entender esto como y entender que la migración es un fenómeno sumamente complejo que no podemos simplemente encasillar en un aspecto único si queremos entenderla como una parte de la realidad, tal y como es, y no simplemente como un ejercicio de tipo académico teórico. Ahora, viendo esto así de manera tan compleja, obviamente nosotros no podemos acudir a lo que es el demonio de Laplán. El demonio de Laplán seguramente en sus clases de teoría y método de epistemología han oído de él. Laplán a principios del siglo XIX, desde una perspectiva fisicalista, sugiere un ser, y esto es un ejercicio mental, un ser que es capaz de saber el estado de todas las cosas del mundo en un momento preciso, y a partir de la mecánica newtoniana sabe cómo esas cosas estuvieron antes y cómo esas cosas estarán después. La migración, a pesar de ser un hecho complejo, o en tanto es un hecho complejo, es un hecho inaprehensible para nosotros, al menos por ahora, en su totalidad. Sabemos que es complejo, pero esa complejidad yo la supongo inaprehensible. Por esta razón, propongo más bien abordarlo desde algunas nociones, ¿sí?,
que en este caso son algunas ideas de Edgar Morin, pero desde el paradigma de la complejidad, Edgar Morin a mí no me parece el más adecuado, pero quizás para esta presentación valga la pena mencionarlo. Y recordemos esto. Según Morán, el término complejidad no puede más que expresar nuestra turbación, nuestra confusión, nuestra incapacidad para definir de manera simple, para nombrar de manera clara, para poner nuestras ideas en orden. Si los modos simplificadores del conocimiento mutilan, si se hace evidente que producen una ceguera que elucidación, surge entonces un problema. ¿Cómo encarar la complejidad de un modo no simplificador? Esto es lo que yo propongo para el tema migratorio. That dude's pretty good, huh? No nos resuelve nada. La complejidad es una palabra I'm not drunk. problema y no una palabra de solución. Se trata de ejercitarse en un pensamiento capaz de tratar, dialogar, de negociar con lo real. Entonces, finalmente, esta propuesta habrá que disipar dos ilusiones. La primera es creer que la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad, y la segunda es la ilusión de confundir complejidad con completud. Es la traducción en español, completitud, pudiéramos decir. Entonces, ¿cuál es mi propuesta y mi alerta para todo el que vaya a abordar el tema migratorio? Hay que volver a la parábola de los sabios, ciegos y el elefante. Seguramente, igual, en este contexto, todos han oído, al menos así sea, lo recordarán de los primeros semestres en la universidad, esa parábola, que es una parábola clásica de los manuales de ciencias sociales. ¿Qué es lo que dice? En una habitación hay 6 sabios ciegos, no tienen la vista, y se pone frente a ellos un elefante. Y les piden a los sabios que describan el animal que tienen ante sí. Como están ciegos, obviamente, lo único que pueden describir es aquella parte del animal con la que tienen contacto. Entonces, cada uno de los sabios ciegos va a hacer una descripción que además son impulsados también por fuerzas masivas, es decir, por ejemplo, hay fuerzas de expulsión desde un país hacia otros países que pueden ser fuerzas económicas, fuerzas políticas, o fuerzas ambientales también, que hacen que la gente salga de su país, pero también hay fuerzas de atracción, mejores condiciones económicas en algún país, quizás facilidades políticas o facilidades migratorias hacia algún país que atraen ese flujo. Y si bien esto es así, el acto migratorio a nivel individual es un acto personalísimo. Las decisiones migratorias por lo general son individuales. El irse de la tierra propia a otro país y a qué país o qué ruta tomar, por lo general está muy marcado por factores individuales y personales. Entonces, es diferente ver la migración a una escala micro que a una escala macro a nivel poblacional, pero también desarraigo, ¿sí? Las nacionalidades y el desplazamiento no son desplazamientos internos dentro del país, sino son desplazamientos transnacionales, y el tema de la nacionalidad entonces se vuelve fundamental. Acá yo quisiera traerles esta cita que es un poco larga de Edward Said en su libro Reflexiones sobre el exilio. Vale la pena leerla porque nos pone en el piso de la importancia de considerar las nacionalidades en el problema migratorio. Dice Said: llegamos al nacionalismo y a su asociación esencial con el exilio. El nacionalismo es una afirmación de pertenencia en un lugar y a un lugar, un pueblo, un legado.
afirma el hogar creado por una comunidad de lengua, cultura y costumbres. Y al hacerlo, elude el exilio, lucha por impedir sus estragos. De hecho, la interacción entre nacionalismo y exilio es como la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, según la cual los contrarios se informan y constituyen mutuamente. Todos los nacionalismos nacen en sus primeras etapas de una condición de extrañamiento. Con el tiempo, los nacionalismos vencedores depositan la verdad exclusivamente en sí mismos y relegan la falsedad y la inferioridad en la gente de afuera, como la retórica de lo capitalista frente a lo comunista o de lo europeo frente a lo asiático. Justo al otro lado de la frontera entre nosotros y los de afuera se encuentra el peligroso territorio de la no pertenencia. Ahí es donde en una época primitiva se desterraba la gente y por donde en la era moderna merodean inmensas cantidades de humanidad como personas refugiadas y desplazadas. Los nacionalismos se ocupan de grupos, pero el exilio tiene un sentido muy marcado de experiencia solitaria, fuera del grupo. Las privaciones sentidas por no estar con los demás en el lugar común en que se vive. Esta idea me parece importante y aunque Said obviamente hace referencia a su experiencia palestina y europea, ¿no? Que es muy diferente a nuestra experiencia latinoamericana, donde además tenemos identidades y nacionalismos que borran a unos otros internos, ¿sí? Generalmente a los pueblos indígenas. La idea del exilio, la idea de la patria, el que no pertenece a la nación, está ahí en todo el problema migratorio. Ahora, además de la idea nacional, como yo les venía diciendo, mi experiencia y mi verdadero conocimiento sobre la migración venezolana tiene que ver con la historia de la inmigración que llegó a Venezuela. Yo propongo, cuando les comentaba en la lámina anterior, cómo posicionarnos, desde qué perspectiva, escala, magnitud y sobre todo temporalidad, entender al migrante, en este caso el migrante venezolano, pero cualquier otro migrante, no solo en la experiencia sincrónica o reciente de la migración, sino en una experiencia diacrónica previa que tiene que ver con la conformación de sus identidades regionales. Y por eso mi propuesta de revisar un poco la historia de la inmigración a Venezuela. Aquí en esta tabla, esto es simplemente una tabla que me va a permitir hablarles de algunos episodios o algunos momentos de la historia venezolana que son mucho más que estas cifras. Son mucho más complejos, obviamente, que estas cifras, pero estas cifras me permiten hacer énfasis en algunos hitos. Ustedes van a observar, acá tenemos lo que yo he llamado resumen demográfico de la migración en Venezuela del 1941 al 2011. En la primera tabla tenemos la población total en Venezuela y el porcentaje de ella que era nacida en el exterior. En la segunda tabla tenemos el porcentaje de esa población nacida en el exterior de acuerdo a su país de nacimiento. Y en la tercera tabla, el porcentaje, aquí falta el símbolo porcentual, de la población rural y urbana del total nacional para cada uno de estos años. Estos son los censos que hacía la oficina de la OSEI en Venezuela y ahora el Instituto Nacional de Estadística. Si vemos acá rápidamente, yo quisiera llamar la atención con respecto a este periodo que va
que realmente estos son cambios generados en la década de los 50 del siglo XX. Si recordamos el contexto mundial, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y hay unas fuerzas expulsoras de población europea producto de la posguerra, fundamentalmente de los estragos de la guerra y la crisis económica que se genera. ¿Eso qué implicó? Que Venezuela, que era un país que además en 1925 transformó o fue el punto clave en la transformación de su economía o su transformación macroeconómica, porque fue el año en que los ingresos agrícolas fueron superados por primera vez por los ingresos petroleros, y desde ese año hasta hace un par de años, no sé exactamente la fecha, los ingresos petroleros fueron la principal fuente de ingreso del país. En ese momento Venezuela era un país con un proyecto político modernizador, entendido en el contexto de la modernidad y en un modelo estadounidense de vida del siglo XX. Y entonces se dan una migración muy importante de españoles, italianos y portugueses, que como pueden ver acá, eran los mayores porcentajes de españoles y e italianos, y posteriormente los portugueses aumentarían ya en la década de los 70, producto de la guerra en Angola principalmente, que vino una gran migración. Pero también es el momento en que el porcentaje de inmigrantes en Venezuela aumenta significativamente, de ser menos de un 2% en la década de los 40 a ser un 7%. Eso llegó a ser más del 8% a finales de los 50, pero con la caída de la dictadura en el 58 volvió a reducir el número de inmigrantes. Pero también es importante entender que este flujo de europeos que llegaron a Venezuela también fue acompañado por esa transición de población nacional de los territorios rurales a las ciudades. En 1950, aún el 52% de la población, 53% casi de la población venezolana, estaba asentada en áreas rurales. Ya en 1961 solo el 37% estaría asentada en áreas rurales, y esto se reduciría drásticamente hasta la década de los 90 del siglo XX. ¿Qué es lo importante acá? Que la llegada de europeos a las grandes capitales del país en búsqueda de trabajo y con unas condiciones laborales particulares, con una condición económica que permitía también suponía la necesidad de una mano de obra importante en las grandes ciudades, fue acompañada también por la llegada a las grandes ciudades de una población campesina cuyo desplazamiento era un desplazamiento de tipo económico, fundamentalmente. Era una atracción económica hacia las grandes ciudades. No era un desplazamiento bélico, no era un desplazamiento de otro tipo, sino un desplazamiento económico. Entonces, esto generó que en la década de los 50 la identidad venezolana fuera una identidad de transición. Es muy alto el porcentaje de población en las grandes ciudades de Venezuela cuyos padres, seguramente los padres ya sí, pero cuyos abuelos no son de esas ciudades. Pueden ser del exterior, pero también del interior del país. Entonces, eso generó en la propia sociedad venezolana unas identidades muy desarraigadas de lo local. Posteriormente, porque veo que me estoy alargando mucho en el tiempo, tenemos en la década de los 80 y
ya en los 90 y 2000, un flujo migratorio latinoamericano, principalmente constituido por población colombiana, pero también por población ecuatoriana, peruana y del Cono Sur, pero la del Cono Sur de Argentina, Uruguay y Chile fue mucho más movida en el momento de la dictadura y es una población que retornó rápidamente. En cambio, sobre todo la población colombiana que quedó en el país, se arraigó bastante, pero coincide también este arraigo y esta venida de población latinoamericana con ese despoblamiento de las zonas rurales. Las cifras con respecto a la migración latinoamericana en Venezuela han sido muy cuestionadas históricamente. Y buena parte del cuestionamiento tiene que ver con que es una población, sobre todo la colombiana, una población muy móvil, igual que hoy día es la venezolana. Hoy los venezolanos pasan a Colombia y vuelven y no son registrados en Colombia por inmigración. Esto ha pasado históricamente. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos grandes flujos migratorios de llegada a Venezuela, y son dos grandes flujos migratorios que han hecho que el venezolano tenga una importante relación con de descendencia de inmigrantes de la década de los 60, europeos o migrantes locales, e inmigrantes de los 80, 90, latinoamericanos. El proceso de emigración desde Venezuela tiene unas cifras mucho más complejas, muy puestas en duda. Yo tomo acá, yo no creé un gráfico propio, tomé este gráfico de un video que hace una gente de algo que se llama La vida en un gráfico, pero que utilizan como fuente el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División de Población de las Naciones Unidas. Aquí ustedes pueden ver los extranjeros en Venezuela para 1990 y los venezolanos en el extranjero para la misma fecha. ¿Qué es importante destacar acá? Cómo Estados Unidos era el principal país receptor de inmigrantes venezolanos. Esto seguirá siendo así en el 95, en el 2000. Y quisiera destacar acá, pueden ver en el 90, Colombia era el segundo país receptor de inmigrantes venezolanos, pero a partir del 95 y fundamentalmente después del 2000, España comienza a recibir una gran cantidad de venezolanos, pero esto tiene que ver también con un flujo de retorno de venezolanos de segunda y tercera generación que habían hijos de esos migrantes de los años 50. En 2005, 2010, siguen siendo Estados Unidos, España, los primeros receptores, e Italia, los primeros receptores de inmigrantes. 2015 comienza el flujo más fuerte, y aquí comienza la llegada de inmigrantes a Chile y comienza a aparecer Perú acá abajo como el 10º país, creo, pero ya en 2020 el flujo migratorio es mucho mayor. Perú es el segundo receptor de inmigrantes, Colombia es el primer receptor de inmigrantes, Estados Unidos queda de tercero, Chile se vuelve el cuarto y España baja hasta la 6ª posición, siendo superada por Ecuador. Es decir, hay una inmigración en Latinoamérica que explota del año 2015 a la actualidad. Ahora, esto nos ha desatado un drama social, pero que no es un drama muy diferente a ese drama que se vivió en Venezuela cuando llegaban los inmigrantes a Venezuela.
Aquí hay algunas imágenes que nos dan cuenta de esto, de cómo eran esos barcos. La imagen anterior, estos eran barcos veleros que venían de Canarias como ilegales y llegaban a Venezuela de la misma manera que llegan hoy las pateras africanas a Canarias. Igual ocurría con Colombia. Venezuela siempre fue el receptor de inmigrantes colombianos de la manera en que hoy Colombia recibe inmigrantes venezolanos. Profesor Juan Carlos Rey, disculpe Dígame. que me interrumpa, le quedan 3 minutos. 3, bueno, voy corriendo. Entonces, igual, bajo este drama, ¿qué era lo que me interesaba que viéramos? Cómo buena parte de las imágenes del pasado de la inmigración a Venezuela son imágenes que pudiéramos proyectar para hacia el presente de la emigración venezolana, donde están avisos clasificados de aquellos especialistas que buscan trabajo, aquellos que llegan a un país y se decepcionan porque piensan que invierten todos sus ahorros para llegar a ese país y piensan que ahí la vida va a ser fácil y se encuentran con otra realidad. Y también aquellos que tienen algún tipo de éxito y van cambiando estas realidades. Yo también quería mostrarles esto que tiene que ver con la experiencia en la memoria del venezolano turista. El venezolano hizo mucho turismo en Estados Unidos, hizo mucho turismo también sobre todo en la década de los 80, pero también en Latinoamérica, y era un turismo además impulsado por una condición económica de subsidio a las divisas del viajero que hacía que fuera un turista además con mucho poder adquisitivo. En todo este contexto es importante, y que era el punto quizá que me hubiera gustado discutir un poquito más, que tiene que ver con nuestras las identidades, la nacionalización y la ciudadanía. El gran problema es cómo los estados nacionales definen al migrante, definen a sus nacionales, y esa definición nos marca y muchas veces las naturalizamos. Buena parte de la crítica a las cifras de migración venezolana hacia el exterior tiene que ver con que desde 1999 la Constitución venezolana acepta la doble nacionalidad, y la doble nacionalidad administrativamente es muy fácil de ejercer para los inmigrantes a Venezuela, europeos, españoles, portugueses e italianos principalmente, para sus hijos y en muchos casos también para sus nietos. A los italianos es hasta cualquier generación posterior, por ejemplo. Y administrativamente y burocráticamente es muy fácil obtener esta nacionalidad. En cambio, en Latinoamérica es sumamente engorroso el problema de la ciudadanía, y en muchos casos la migración venezolana que va a España no se contabiliza, o va a España, o va a Portugal, o va a Italia, o va a Europa, porque entra a territorio Schengen, no se contabiliza porque va con un pasaporte europeo producto de ser un retorno de segunda o tercera generación. En cambio, en Latinoamérica, por lo general, la primera, segunda y tercera generación venezolanos, pero hijos de inmigrantes latinoamericanos, van con pasaporte venezolano y tienen toda una serie de trabas burocráticas y administrativas para nacionalizarse. Y esto genera obviamente unas condiciones bien particulares. Finalmente, algo que quizá no se logró desarrollar, pero era lo que yo quisiera que estuvieran al tanto todos aquellos que quieran abordar el problema, y problema lo pongo entre comillas y con mucho respeto, porque sí es un problema, pero sobre todo son problemas y dramas locales y concretos de los inmigrantes venezolanos en el Perú o en cualquier otro sitio. Y es que hay que entender, yo pienso
que hay que entender al migrante venezolano en su historia particular, en su historia concreta de migración, pero también en la historia larga de conformación de su identidad nacional como venezolano. Y es que Venezuela siempre se entendió, y el venezolano se ha entendido, como una tierra receptora de inmigrantes. Y muchos de nosotros somos descendientes de inmigrantes. Y entonces, muchas veces cuando vamos como migrantes, no sentimos, sino que estamos en un viaje de vuelta, aunque no seamos quien vino a Venezuela. Entonces, en ese viaje de vuelta muchas veces el migrante está con la idea, quizás fantástica, de que va a su tierra y obviamente encuentra un choque identitario no solamente de las identidades propias y culturales de cada pueblo, sino con las identidades de tipo nacional. Y queda en una situación de desarraigo total. Finalmente estaba esta frase de Todorov en El hombre desplazado, que habla de eso, del desarraigo y del problema del hombre desarraigado. Podemos cerrar con eso. Si me dejan leerla, no me tardo sino 30 segundos. Dice Todorov: el hombre desarraigado, arrancado de su marco, de su medio, de su país, sufre al principio, pues es más agradable vivir entre los suyos. Sin embargo, puede sacar provecho de su experiencia, aprende a dejar de confundir lo real con lo ideal, la cultura con la naturaleza. No por conducirse de modo diferente dejan estos individuos de ser humanos. A veces se encierra en el resentimiento, nacido del desprecio, de la hostilidad de sus huéspedes. Pero si logra superarlo, descubre la curiosidad y aprende la tolerancia. Su presencia entre los autóctonos ejerce a su vez un efecto desarraigante al perturbar sus costumbres, al desconcertar por su comportamiento y sus juicios, puede ayudar a algunos de entre ellos a adentrarse en esa misma vía del desapego hacia lo convenido, una vía de interrogación y de asombro. Creo que esto es todo. ¿Cuál sería mi intención? Sé que me he consumido casi todo el tiempo y ya debe venir la otra mesa. Cualquier cosa quedará en mis redes sociales acá, se las puedo dejar en los comentarios y estoy a la orden para cualquier intercambio. Sí, antes de cerrar la mesa, agradecerle por su exposición. En ese caso, aquí hay una pregunta, a ver, le leo textualmente. La migración como hecho social lo colocaría entonces no como un problema, sino como un fenómeno propio del ser humano, y analizando la historia y las dinámicas de las sociedades humanas, podemos reconocer que sí es parte del ser humano. Pero, ¿qué sucede con las migraciones actuales del caso de Venezuela, donde se habla no solo de migrantes, sino de refugiados, donde a lo mucho de ellos se los reconoce como sujetos o población vulnerable? Bueno, aquí hay otra pregunta que sigue y es: ¿aún se debe analizarlo como un hecho social? Bueno, yo pienso que lo podemos analizar. Yo pienso que lo podemos analizar desde ambas perspectivas, pero ese es el detalle, estar claro desde qué perspectiva lo estamos analizando. Porque si yo lo analizo en el marco de los derechos humanos y desde una perspectiva jurídica, que tendría que entonces asumir una postura un poco más positivista quizás, puedo llegar a una conclusión. Si yo lo analizo como antropólogo, seguramente puedo verlo como un problema social, pero ojo, el antropólogo también puede ser migrante y también puede vivir esos estragos de la migración. Y ojo, no solo migrante, el antropólogo también puede ser local. Y muchas veces cuando hablamos del fenómeno migratorio, de las migraciones, nos enfocamos en los migrantes como población vulnerable,
pero también la población migrante mueve el piso y produce o puede producir estragos, bueno, no quisiera decir estragos, pero sí, dificultades a las poblaciones locales. Y eso también es un punto importante para observar. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, aquí hay una última, por un tanto corta, pero a ver, se la hago. ¿Por qué la llegada de migrantes a un país se presenta como un desafío, incluso, ¿no?, como una competencia? Por ejemplo, acá, ¿no?, en Perú llegaron los venezolanos y, por ejemplo, en los puestos de trabajo fue como que la competencia, porque se veía, ¿no?, que, por ejemplo, yo he podido percibir cuando entré en alguna oportunidad a un restaurante, que la mayoría, digamos, de entraron como mozos, tenían un carisma particular, y a comparación de los peruanos, pues no era tanto así. Entonces lo vieron como no sé, como una amenaza. Los que las personas, ¿no?, que vinieron a tal vez ocupar un puesto de trabajo, y por ahí que tal vez esta pregunta, ¿no?, que viene a ser que, ¿no?, como un tanto competencia para ellos, y bueno, también que crean, ¿no?, espacios de discriminación, racismo y etcétera, ¿no?, con discursos como acá lo que viene a decir, no nos quitarán el trabajo, o no nos quitarán oportunidades laborales, académicas. Sí, bueno, mira, ¿qué es como antropólogos? Siempre yo creo que entendemos que la construcción de la identidad propia es en base no solo a quiénes somos, sino a quiénes no somos y quiénes son los otros. Y la identidad, la otredad, siempre es de alguna manera negativa. Y cuando el otro se presenta frente a nosotros y además convive en nuestro espacio, esto genera un choque. A mí no me parece extraña una reacción de discriminación. No me parece bien, pero no me parece extraña, ¿sí? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto como antropólogos, y aquí sí viene la gran pregunta, y por eso yo hacía esta cita a Kluckhoff, como antropólogos, ¿para qué estamos investigando? ¿Para qué estamos estudiando un problema? ¿Solo por curiosidad o porque, y aquí voy a decir algo que quizás está muy mal dicho para los antropólogos o estaba muy mal dicho, o porque queremos cambiar la realidad? ¿Qué realidad queremos cambiar? Yo no estoy a gusto con la discriminación. Me parece que la discriminación puede ser una reacción que se da y se ha dado en las sociedades. ¿Cómo abordar ese problema? ¿Cómo abordar estos choques? ¿Cómo abordar el racismo? ¿Cómo abordar la xenofobia? Que son fenómenos humanos, lo son. Y creo que la única manera es tratar de comprenderlos para después poder proponer respuestas, y siempre tratar de comprenderlos con un marco teórico más que sólido, claro. Saber desde dónde estamos observando el problema para proponer, porque finalmente nosotros vivimos en esta sociedad y quisiéramos, y disculpen, quizás aquí yo soy muy naif, queremos un, entre comillas, mundo mejor, sea lo que eso signifique. Muchas gracias por tu respuesta, y bueno, agradecerle nuevamente por haber aceptado la invitación al quinto coloquio de estudiantes de antropología. Esperemos que también en otra oportunidad, si es que se da, pues no darle otra vez el espacio y no estar en comunicación, y eso, agradecerle